El programa no contiene escenas de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia. Bienvenidos a En Voz de las Víctimas, el programa que tenemos preparado todos los lunes a las 9:30 de la mañana aquí en Teleantioquia, especialmente para usted, la víctima del conflicto armado, y para todas las personas que están interesadas en conocer acerca de estos temas. Hoy nos acompañan Marta Cecilia González Ábalos, quien es profesional de la Unidad para las Víctimas aquí en Antioquia. Bienvenida, Marta. Buenos días, Ana María, gracias por invitar a la unidad a este programa. Muchísimas gracias a Marta por acompañarnos, e igualmente a Gerardo Vega, quien es el director de la Fundación Forjando Futuros. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Gerardo. Muchas gracias a ustedes, gracias a toda la ciudadanía en Antioquia. Si bien hoy vamos a hablar, Marta y Gerardo, acerca de las víctimas del conflicto armado, un poco de esas preguntas frecuentes que siempre nos hacen aquí en el programa, no podemos pasar de largo lo que ha sucedido ayer en el país. ¿Cómo amanecemos hoy? Votamos por un plebiscito que iba a refrendar los acuerdos entre las FARC y el gobierno nacional, una elección que los colombianos decidieron decir no. Un poco reñida, Gerardo, estuvo, digámoslo de esa manera, la votación del día de ayer. ¿Qué se viene ahora, teniendo en cuenta que desde el principio se había dicho que si no se refrendaban esos acuerdos, pues ya hasta aquí llegaba esa negociación? ¿Qué sucede ahora? Bueno, lo que tengo claro es que hay una parálisis completa en la negociación. Se había planteado que se podían reformar, modificar esos acuerdos. Faltan los contenidos que se planteen para la reforma de esos acuerdos. El punto central en esos acuerdos que se han pactado en La Habana entre el gobierno del presidente Santos y las FARC, era el tema de víctimas. Sí. Pues todo está hoy paralizado porque todo se trabajaba sobre un principio, que era nada está acordado hasta que todo esté acordado. Como esta parte de la refrendación no fue aprobada, por escaso margen, menos de un punto, pero no fue aprobada, primero que hay que decir que hay que respetar la decisión, hay que respetar esa decisión que fue mínima, estrecha, pero es una decisión. Entonces, pues está paralizada esa situación. Yo creo que el presidente Santos ayer dio 3 claves en su intervención, en la corta intervención a las 7 de la noche. Una, que hoy convocará a todas las fuerzas políticas del país. En breve, a las 10 de la mañana ha dicho el presidente que se encontrará con todas las fuerzas políticas. 10 de la mañana, para tratar de lograr un pacto nacional y dándole pues fundamental importancia a quienes decidieron por el no y a los líderes del no. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto que dijo el presidente ayer es: se mantiene el cese bilateral del fuego. O sea, se mantiene esa tregua definitiva, así lo dijo el presidente ayer, con las FARC y el Ejército Nacional de Colombia. Es un segundo aspecto que es importante para no de inmediato salir nuevamente al conflicto armado, a la guerra, al enfrentamiento militar. Entonces, que se mantiene ese cese bilateral entre las dos partes, FARC y las fuerzas militares colombianas. Y tercero, ha planteado que enviaba a la Comisión de Negociadores del Gobierno a Cuba, pues para tener una conversación permanente con la dirigencia de la FARC que se encuentra allá y que está esperando resultados. Yo creo que es muy importante esos 3 puntos porque dan tranquilidad, dan tiempo para mirar cuáles pueden ser las posibles soluciones al salto al vacío que dio el país, porque el país dio un salto al vacío. No hay una propuesta realmente para reformular ese acuerdo. Entonces, no había un plan B. No había un plan B, no había un plan B ni de los que lideraban el no, porque toda la noche y en el día de hoy, bueno, ¿qué sigue ahora? ¿Cuál es la ruta? Renegociar, pero ¿qué es lo que se va a renegociar? Y en segundo lugar, ¿están de acuerdo la contraparte en esa renegociación?
Afortunadamente ha dicho hoy también la FARC, hoy se ha pronunciado la FARC diciendo que la única arma que seguirán utilizando es la palabra como mecanismo para hacer la política. Pues bienvenido esos propósitos, bienvenido ese camino que se empieza a trazar. Yo creo que hay que actuar pronto y rápido, día que pase, día que se pierde. Son dificultades porque había una ruta clara de trabajo, pesaban los 5 días para que la gente de la FARC se acampamentara en unos sitios definidos, en 27 sitios, pues bueno, eso está paralizado. El plan de reforma rural está paralizado, las 20 zonas veredales están paralizadas, los 60 de ellos que podrían salir a informar, pues eso está paralizado, el tribunal está paralizado. Entonces yo creo que el tiempo está en contra de esta situación de lograr un pacto que permita salir del vacío en que quedó ayer el país. En síntesis, Gerardo, entonces esas negociaciones por el momento estarían paralizadas, como bien ya lo ha dicho Gerardo Vega, e igualmente el Estado mantiene este cese bilateral del fuego, tanto el gobierno como las FARC, porque ya también lo ha dicho él, pues se han pronunciado ambas partes. 232-4604, 018-051-5015. Esas son las líneas que tenemos dispuestas aquí en Teleantioquia para todos ustedes, este espacio que está creado para que usted, por supuesto, consulte ese trámite que tiene ante la unidad o si quiere opinar acerca del tema del día. Si bien estamos hablando de este balance que ha sucedido con el plebiscito el día de ayer, lo que ha sucedido en el país, pues también pueden opinar acerca de esas preguntas frecuentes que tienen las víctimas. Tenemos una primera llamada. Inés, bienvenida. ¿Desde dónde nos llama? Buenos días, de Medellín. Yo soy la hija de Inés. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Carolina. Carolina, cuéntenos cuál es la inquietud que tiene. Muchas gracias. Mira, lo que pasa es que mi mamá hace como 3 años le han llegado varias cartas donde dice que ella está incluida como víctima. E incluso la carta dice, pues, hace como una relación de varios documentos que hay que llevar para proceder a la reparación. Mi mamá ha intentado llevarlos a la UBA varias veces, pero allá le dicen que no, que en el sistema aparece como no incluida como víctima. Mostramos las cartas que tenemos donde dice que sí estamos incluidas, pero entonces finalmente nos dijeron, es que es un error en el sistema, vamos a pasarlo al área encargada, y de eso van como 3 años, que mi mamá llama cada mes a Bogotá y le dicen, no, es un error, es un error. Hace como un mes ella llamó y le dijeron que sí, que el error ya se iba a corregir, que estuviera pendiente de la resolución. Y nada, pues que se comunican con ella ni nada. Yo esta semana me comuniqué vía internet y me dijeron, no, es que usted no está incluida. Y yo, sí, niña, eso nos están diciendo hace 3 años, pero tengo varias cartas donde dice que sí estamos incluidas. Entonces, pues, o sea, no sabemos qué hacer, porque incluso tenemos derecho de petición, tutela, desacato de tutela, y en la respuesta que dio la unidad de víctimas al desacato de tutela, volvieron y adjuntaron las mismas cartas donde dice que sí estamos incluidas. Entonces no sabemos cómo dónde está el error. Es decir, que ya han acudido a todas las instancias, según la historia que nos cuenta Carolina. ¿Es por qué hecho? Recuérdeme. Es por homicidio. ¿El homicidio de su padre? De mi hermanito. Muy bien. Marta, ¿qué le podemos decir? Carolina, yo quiero preguntarle algo. ¿El homicidio ocurrió en qué año y bajo qué circunstancias? En el 2000. En el barrio, pues, cuando empezaron pues a matar así que pues los paramilitares. Él tenía 15 años. Y mi mamá hace como 9 años y empezó pues como este proceso, y como le digo, en una primera instancia se lo negaron, y mi mamá acudió como a la ley no sé qué, a la otra resolución, pues como a otra medida, y hace 3 años tiene la primera carta donde dice sí fue incluida, no sé qué, pero entonces de ahí no ha pasado. Siempre nos comunicamos y nos dicen, primero nos decían que hay que esperar, luego que era un error en el sistema, y nada. Y como le digo, tenemos derecho de petición, tutela, incluso es que lo que a mí me parece extraño es que la respuesta de la unidad de víctimas al desacato de la tutela, nos lo mostraron en el juzgado, decía no nos interpongan pues porque les ponen como una penalidad por no cumplir, y entonces dijeron no nos interpongan la penalidad porque nosotros ya le contestamos a la señora Inés Marina que sí es víctima, pero entonces ¿por qué no pasa de ahí el caso? Carolina, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, y ahora sí que le podemos decir a ella, Marta, después de que nos ha contado toda la historia de lo que ha tocado con la unidad. Carolina, muchas gracias por llamar, lamentamos mucho el homicidio de su hermano. Lo que me informa el compañero que está en estudio con el computador y acceso a la información es que efectivamente el homicidio de su hermano no fue incluido en el registro único de víctimas como parte del conflicto armado colombiano.
Es importante que las personas entiendan que el Registro Único de Víctimas y la Ley 1448 de 2011 se hizo para las víctimas del conflicto armado, no para las víctimas de los homicidios en las ciudades y de la delincuencia común. De todas maneras, usted tiene un recurso y ese recurso nosotros tenemos la obligación de contestarlo como unidad para las víctimas, porque esa es la vía gubernativa que hay que agotar en todos los casos. Así que nosotros estamos pasando en este momento la información al área de registro de nosotros, de la unidad para las víctimas, para que le notifiquen la resolución. Eso no quiere decir ni que la vayan a incluir, ni que no la vayan a incluir. Solo el registro sabe cuál es la decisión final en su caso, porque la resolución todavía no aparece en el sistema. No es que usted aparezca incluida, efectivamente no aparece incluida y pues la obligación de nosotros es darle respuesta. Los jueces no pueden ordenarle la unidad para las víctimas a que incluya ninguna persona. Ellos no valoran, porque esto es una reparación administrativa exclusiva de la unidad para las víctimas. Los jueces lo que le pueden ordenar a la unidad es que les contestemos en tiempo a las personas. Eso sí no lo pueden decir, que en su caso es lo que ya hicimos, contestarle, usted no estuvo de acuerdo con la respuesta, interpuso un recurso y eso lo tenemos que resolver. Los invitamos entonces para que resuelvan todas las dudas a través de En Voz de las Víctimas, este programa que se está emitiendo todos los lunes a las 9:30 aquí en Teleantioquia, 232-4604-018-051-5015. Recuerden que también si tienen algún tipo de inquietud pueden comunicarse con la Fundación Forjando Futuros Gerardo, que tiene asesorías gratuitas, 414-3572, ese es el número de la fundación. Allí hay varios abogados que pueden atenderlos, reiteramos, de manera gratuita. Tenemos una nueva llamada. Agustiniano, ¿desde dónde nos llama? Feliz día. Buenos días, de aquí de Río Negro. Desde el oriente antioqueño. Cuéntenos cuál es el caso que tiene Agustiniano. El caso que tengo es que en el 2012 indemnizaron un hijo mío. Sí. Y ya el caso mío, la indemnización mía, me dijeron que eso lo reportaban como una novedad. Y era para averiguar cómo iba el caso de... Yo tengo otro niño y mi persona. Bien, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Lo invitamos para que se quede en la línea si de pronto Marta tiene alguna pregunta. Sí, una pregunta. ¿El otro hijo que tiene es menor de 18 años? Sí, menor de 18. Bueno, sí, su caso, efectivamente usted sí está incluido en el Registro Único de Víctimas. Lamentamos mucho por el homicidio de su familiar. Hay un pago parcial, es decir, ya se empezó el pago de la indemnización. En este caso, nosotros vamos a llamarlo para documentar el resto del grupo familiar que todavía no ha recibido la indemnización. Nosotros le hacemos una cita para documentar el caso, y en relación a su hijo menor de 18 años, a él no le entregamos el dinero todavía hasta que él no cumpla los 18 años. Su dinero se guarda en un fondo fiduciario que gana intereses y que está a nombre de su hijo menor de 18 años. Muy bien, vamos desarrollando En Voz de las Víctimas, ya estamos resolviendo incluso ahí algunas de las inquietudes, de las preguntas más frecuentes de todas las víctimas del conflicto armado. Los invitamos para que nos esperen unos instantes, vamos a un corte y ya regresamos. Me gané un premio seco y se me mojó. Los estrenos detrás de cámaras y todas las novedades del séptimo arte. Regresan los clásicos Y los coleccionables. Hola hinchas rojos, soy David González, quiero invitarlos a ver nuestro programa DIN TV por Teleantioquia, TV en grande. La sabiduría popular dice que al que madruga, Dios le ayuda. En Teleantioquia abrimos las puertas a un nuevo horario para la Santa Misa.
los domingos de 7:30 de la mañana a 8:30. Te invitamos y te esperamos. Skipper, Kowalski, Cabo y Rico tienen una nueva misión. Que tus fines de semana sean de acción y risas. Los Pingüinos de Madagascar, sábados y domingos desde las 10:30 de la mañana. Por Teleantioquia, TV en grande. Continuamos en Voz de las Víctimas, 232-4604, 018-051-5015. Y tenemos una nueva llamada. María Clara, bienvenida. Sí, muy buenos días. Muy buenos días, María Clara. ¿Desde dónde nos llama? Desde Medellín. De aquí de la ciudad de Medellín. Usted tiene una pregunta acerca de su padre, Armando. Sí, lo que pasa es que mi papá fue desplazado en el 2000, ¿cierto? Sí. Entonces, hasta ahora él ha recibido como solo 2 ayudas y por más pues que él brega a hacer todo lo posible porque no tiene los recursos económicos para estar subiendo a la ciudad de Medellín, para meter papelería y todo eso, entonces se le ha hecho como un poco difícil. Entonces yo quisiera saber qué trámites tiene que hacer él o qué, pues si tiene que entutelar o si tiene que meter abogado como para que al menos le llegue algo de una ayuda, porque es que él está en estos momentos, o sea, la situación económica de él es demasiado paupérrima. María Clara, ¿dónde vive su papá? En la Caucana. En la Caucana. ¿Qué le podemos decir a María Clara teniendo en cuenta también de la residencia del papá? Buenos días, María Clara, por favor comuníquese con su padre y dígale que esté atento a la llamada de la Unidad para las Víctimas. Nosotros tenemos que hacer una medición del estado real económico de su padre para poder decidir si tiene derecho a la ayuda humanitaria o no. Las personas desplazadas tienen derecho a la ayuda humanitaria inmediata, urgente, de emergencia, cuando se desplazan, que realmente la situación de ellos está difícil. Cuando ya ha pasado mucho tiempo, varios años, ahí ya hay que hacer una medición, porque se supone que las personas, el lugar donde llegan, consiguen trabajo, consiguen donde vivir, los niños y las niñas entran a estudiar, etcétera. Es decir, se va normalizando un poco su situación. Obviamente el desplazamiento provoca muchos daños, son daños que todos tienen que superar para poder llegar a la reparación integral. Así que a su padre vamos a hacerle lo que llamamos, aquí hemos explicado muchas veces, el plan de asistencia y reparación integral. Plan de atención, asistencia y reparación integral, el PARI. Lo vamos a llamar para hacer un agendamiento. Eso quiere decir, para decirle un día y una hora en que la unidad lo va a llamar o lo va a citar cercano al lugar donde usted vive para hacerle esa medición y decidir si todavía requiere o no su asistencia humanitaria. Muchísimas gracias a Marta por dar esta respuesta y además tenemos una nueva llamada. Esta vez es Fabiola, que nos llama desde la ciudad de Manizales. Bienvenida. Muy buenos días, que Dios me los bendiga a todos ustedes y les digo de todo corazón, si ofendo a alguien me perdone. Vea, en este momento están hablando de que cuando pueden hacer los trámites, que todo lo que les puedan, pues ahora ligero dar de lo que les prometieron, que las tierras, que vean, se lo pasan en eso. Y con lágrimas en los ojos les digo, ¿y por qué no hablan de los secuestrados? Perdónenme si me estoy saliendo un poquito del programa, pero mire, mitos que están negociando todo esto, estos seres siguen llenándose de musgo en esas mazmorras, las madres siguen llorando todas las noches y pidiéndole a Dios que les aparezcan los hijitos en la casa, las viudas desesperadas porque ese padre venga donde los hijitos. Pero ¿por qué están hablando de tierras? ¿Por qué están hablando de que hay que darles a las personas esto, aquello? No, lo primero es sacar esos seres de allá, esa es la paz. Llegar a las familias, bendecirlos, reírse, gozar, abrazarse, esa es la paz. Las tierras todavía esperan, las tierras ni nacen ni se mueren, ahí van a estar, ahí sáquenme por favor esos seres queridos que sin cometer ningún delito me los metieron allá, que están encadenados. Ay Señor, por favor, hablen de los secuestrados, que esa es la paz. Vea, si en los noticieros avisan, sin ser familiares de nosotros, sin conocerlos, vea, acaban de salir 10, es un júbilo para toda la nación,
que dentro de poquito otros tantos vuelven y salen y el noticiero, y empezamos todos los seres que ni siquiera los conocemos a llorar de alegría, de a decir, bendito Dios, que sacaron secuestrados, que ya llegaron a las casas. Vea, doña Fabiola, muchísimas gracias por esa opinión que nos ha dado, también por vernos desde allí, desde la ciudad de Manizales. Y hay que decir además, Gerardo y Marta, que hace poco, el 30 de agosto, tuvimos nosotros un especial aquí del detenido desaparecido, de esas personas que están secuestradas. La idea es que a cada vez que vaya avanzando este programa aquí en Teleantioquia, pues vamos tocando todos esos temas que tienen que ver con las víctimas del conflicto armado y por supuesto los secuestrados también lo son. Vamos a cerrar ese tema del plebiscito, Gerardo. Quisiera antes una opinión sobre el tema, la llamada de la señora. Yo quiero recordar que el secuestro es un delito y hay víctimas del secuestro. Y la ley 1448 repara a esas víctimas. Está concebido entre las víctimas a reparar. Sí. Nosotros desde el programa trabajamos el derecho que tienen las personas afectadas, los familiares de los secuestrados, primero pues a exigir que la persona sea liberada y en segundo lugar a reparar el daño causado. Eso es lo que comentamos acá, también comentamos el tema de los despojados de tierras, también comentamos el tema de las personas familiares de los que fueron asesinados, hablamos sobre los derechos que tienen los desplazados, los lisiados de guerra, los que perdieron su pie, producto de la mina antipersonal. Todos esos delitos contra la integridad sexual, no hemos excluido el tema del secuestro como reparación, objeto de reparación para las personas afectadas. Quería dejar... Muy bien, Gerardo, muchas gracias, y es importante también decirle a las personas qué es lo que hacemos nosotros en este programa, porque el espacio está creado precisamente para eso. Marta. Yo quería decir también, muchas gracias por su opinión, usted tiene toda la razón, las personas secuestradas han sufrido muchísimo en Colombia. La negociación que el gobierno colombiano hizo con las fuerzas revolucionarias de Colombia, con las FARC, implicó eso como primer punto de negociación, que soltaran a todas las personas secuestradas. Esas son personas, como usted dijo, que ya están con sus familias. Ahora hay otro grupo guerrillero que todavía no se ha negociado con él, que es el Ejército de Liberación Nacional. Ellos todavía tienen secuestrados, pero como Gerardo dijo, pues todavía no sabemos entonces qué va a pasar, porque si este acuerdo que había logrado la liberación de las personas no fue aprobado por los colombianos, entonces no sabemos si realmente hay ya bases para negociar con el otro grupo guerrillero para que a su vez suelte las personas que tiene secuestradas. Nosotros también nos dolemos por ellos. Es una incertidumbre también, Marta y Gerardo, lo que pueda pasar ahorita con el ELN, grupo con el que también hay acercamientos entre el gobierno y también algunos otros países, incluyendo Ecuador, que está mediando en esta negociación. 232-4604-018-051-5015, así como doña Fabiola, desde Manizales, ustedes también se pueden comunicar con nosotros. Gerardo, ¿quiere agregar algo? No, sobre el tema de la constituyente que ha quedado pendiente, no sé si es oportuno o va a entrar una llamada. Va a entrar una llamada, vamos a darle prioridad, Gerardo, a la llamada y ya vamos a hablar de esa constituyente, porque queda la duda si ese es el mecanismo que continuaría entonces luego de esta votación del día de ayer. Norberto, bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días, cuéntenos qué caso tiene. Muy buenos días, mira, mi nombre es Norberto Giraldo, soy desplazado de Salgar, Antioquia desde el año 2000. Sí. Resulta que a mí me hicieron el plan PARE, lo hice el 1 de febrero en la institución del Agua, acá en Medellín, y resulta que no me respondieron sobre él, no me han respuesto nada, y resulta que me llamó el señor Daniel Ocampo de la unidad de víctimas y me dijo que tenía que renovar el plan PARE. Resulta que cómo así que yo voy a renovar un plan PARE si ni siquiera me han resuelto el primero. Yo no tengo ni ayuda humanitaria ni me han reparado, entonces para mirar qué caminos debo de seguir, a ver si me colaboran, son tan amables. Claro que sí, Norberto, muchas gracias por comunicarse con nosotros y en este caso que se le puede responder, Marta. Efectivamente, a usted hay que hacerle nuevamente el plan de atención y asistencia y reparación integral para hacer la medición de su situación. Es decir, ese es el procedimiento administrativo al que usted debe hacerle, debe cumplir con las normas que tiene la unidad para poder decidir en su caso. Nosotros quisiéramos que todo fuera perfecto, que no hubiese errores en el sistema. No tenemos muy claro por qué no hay una respuesta del PARE inicial que se le hizo, pero para usted mejor que se lo hagamos, para poder decidir en qué situación está usted. Mientras más rápido,
es mejor para usted. Claro que sí, dejamos en stand-by lo que puede suceder entonces luego de que los colombianos hayamos decidido decirle no a esos acuerdos entre las FARC y el gobierno nacional. Gerardo, ¿una asamblea constituyente sería la solución? Algunos pensamos que sí, la Asamblea Nacional Constituyente es un camino, ayudó a restablecer una normalidad, una nueva constitución en 1991. Es un mecanismo que consulta al constituyente primario, o sea, al pueblo en general, a toda la población. Es la nueva oportunidad, es las reglas de juego, una nueva legislación con representación del constituyente primario. Yo lo que creo que quedaron cosas pendientes, el tema de justicia, por ejemplo. Aquí sí se va a barajar sobre el nuevo acuerdo. Los que dijeron no tienen unos puntos a recomponer en su opinión del acuerdo, pero también la sociedad tiene derecho a opinar en el caso de una constituyente. Es preocupación generalizar el tema de justicia, por ejemplo. Sí. El 95% de los delitos en Colombia quedan en la impunidad, 95%. Por lo tanto, esa constituyente debería abordar el tema de la justicia, la salud pública, la seguridad social. Realmente hay una crisis en la salud pública y en la salud de los colombianos. Los mecanismos de atención no son los más adecuados. Habría que definirse un esquema allí. Políticas de empleo tendrían que definirse con la crisis que atraviesa el país. Entonces yo creo que hay unos puntos que son de orden social. Yo creo que también fue un castigo a los gobiernos anteriores en cuanto a políticas sociales. Bueno, esos puntos hay que abordarlos para tratar de establecer un camino de paz duradera y cierta que junte a los colombianos. En nuestra opinión, ese camino lo daría la constituyente. Yo recuerdo que hasta hace 4 o 5 meses atrás, el expresidente Uribe planteaba como camino la constituyente, la FARC planteaba como camino la constituyente. ¿Ambos están de acuerdo? Las dos partes están de acuerdo en ese tema. El gobierno insistía en el plebiscito, y nos parece bien, también el plebiscito fue un mecanismo de consulta rápido, mucho más concreto, mucho más puntual para toda la población colombiana, válido y legítimo. Podría ser plebiscito constituyente, el plebiscito ya se hizo. Bueno, ahora hay que buscarle una solución. La solución, en nuestra opinión, sería una Asamblea Nacional Constituyente. ¿La constituyente no tomaría mucho tiempo, Gerardo? No, ya hay un mecanismo. Yo creo que si hay un cese definitivo bilateral del fuego entre la FARC y el gobierno, esto va a llevar un tiempo, definitivamente. Habrá que tener mucha paciencia para poder resolver los temas que quedaron en el vacío. Todo esto que quedó en el vacío, ¿qué va a pasar con los guerrilleros que se iban a campamentar en estos días? Pues eso está en el vacío, estarán ahí en stand-by, ¿cierto? ¿Qué pasa con la reforma tributaria? Va a quedar quieta. ¿Qué pasará con los recursos hacia el tema de víctimas? Mire, es que yo quiero poner un ejemplo. 22.000 millones de pesos es lo que gasta el gobierno, 22.000 millones de pesos diariamente en el tema de seguridad en el país. Y en la guerra, 22.000 millones. Con 22.000 millones de pesos se construyen 1.600 viviendas de interés social en una semana. Sí. Pues eso está paralizado, eso está quieto. El tema de reparación de las víctimas, todos los recursos, ¿qué va a pasar? ¿Esos recursos siguen yendo para el conflicto? Bueno, esa es una discusión. Sí. Ojalá esto no se demore, paciencia, pero ojalá no se demore para buscar las alternativas y caminos que lleven a que Colombia pueda vivir en paz. En este momento, como bien lo decíamos al iniciar el programa, lo que hay es incertidumbre. A las 10 de la mañana, en unos segundos, en unos minutos, se estaría entonces reuniendo el presidente con todas las partes para saber qué va a pasar de ahora en adelante, ya que los colombianos decidieron no refrendar dichos acuerdos. Tenemos una llamada, Ángela, buenos días. Buenos días, mira. Buenos días, doctora Marta. Buenos días, doctor Gerardo. Mi pregunta es, tengo 2 pequeñitos, soy mi esposo y yo, y no tenemos la facilidad, estoy esperando unas ayudas humanitarias y me dicen que sí, después me dicen que no, aparecen en el sistema, después no aparecen, ya me hicieron el pari, quisiera saber qué es lo que va a pasar, si lo tengo, si no las tengo. Entonces esa era como mi pregunta y muchísimas gracias. Gracias a usted, Ángela, por comunicarse con nosotros, por ver el programa. ¿Qué le podemos decir? Buenos días, Ángela, gracias por su saludo. Realmente miramos en el sistema, ya usted tiene una medición de mínimos, superó los mínimos de vulnerabilidad, ya usted va a entrar a la etapa de reparación integral por el desplazamiento forzado, así que vamos a programarla para documentar el caso, es decir, mirar quiénes son los miembros de su familia que tienen derecho a recibir la indemnización por el desplazamiento forzado para poder tener clara esa solución. ¿Cuándo se le va a pagar la indemnización? Eso todavía no lo tenemos claro, pero sí que vamos a documentar su caso y por lo tanto la vamos a llamar. Claro que sí, recordemos rápidamente también los puntos de atención, porque ya se nos acaba el programa, Marta, por favor.
Los puntos de atención son 4 en la ciudad de Medellín, en Palermo, en Cauces, Belencito y la Unidad Permanente de Servicios de Justicia, conocida como la UPJ, lo que la gente llamaba la UAU. Las UAU ahora son los puntos de atención a víctima. Y tenemos en el Valle de Aburrá, en Bello, en Itagüí y en 18 puntos más en Antioquia y en Caucasia, un centro regional. Marta Cecilia González, profesional de la Unidad de Víctimas, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Voz de las Víctimas. Gracias por invitarnos. Igualmente a Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, también le damos las gracias, y a ustedes, por supuesto, por estar ahí pendientes de En Voz de las Víctimas. Nos vemos el próximo lunes, 9:30 de la mañana, aquí en Teleantioquia. ¡Feliz día!